El histórico proceso constituyente dejó un claro damnificado a una minoría impensada. Hablamos del oficialismo. Pero ellos tienen que dejar esa soberbia y entender que son minoría y desde ahí tratar de asumir este desafío. Tenemos un desafío mayor en Vamos por Chile por el resultado de esta elección. Sin embargo, creo que los 155 convencionales tenemos que darnos la oportunidad de dialogar para generar una constitución, una institucionalidad que esté al servicio de las personas. Candidatos de derecha que no alcanzaron los escaños suficientes para influir en la redacción de una nueva constitución. Pero entonces, ¿cuál será el rol verdadero del oficialismo en todo este histórico proceso? El escenario para el oficialismo luego de las elecciones de convencionales constituyentes va a ser mucho más complejo de lo esperado. No solamente porque no alcanzaron a lograr un tercio dentro de la elección de convencionales, dentro de los 155 y las 155 convencionales, sino que porque además quienes obtuvieron una mayoría bastante importante e interesante fueron diferentes fuerzas políticas que se ubican inclusive más allá de la izquierda, la centroizquierda tradicional. La centroderecha va a ir a proponer cosas a la Constitución y dado esto es que no solamente basta con llegar al tercio, sino que debemos llegar a los 2/3 de constituyentes que vean en nuestras propuestas herramientas para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la situación actual de las familias de nuestro país. Los candidatos de la lista Vamos por Chile, compuesta por los partidos RN, UDI, Evópoli y el PRI, necesitaban conseguir 52 escaños para poder influir en este proceso. Sin embargo, tras la votación consiguieron tan solo 37, quedando lejos de obtener un tercio de los escaños, dejando la duda de cuál será la influencia de la derecha en la redacción de una nueva carta constitucional. Los dejó al desnudo, son el 20%, tienen que asumir esa realidad, son minoría en el país, no son fuerzas equivalentes, son el 20% y van a tener que enfrentar la Constitución en ese pie. Ciertamente el gobierno ha recibido de alguna manera un voto de reprobación, de rechazo por las violaciones de derechos humanos durante la revuelta, por el mal manejo de la pandemia, pero también por esa imposibilidad estructural de conectar desde arriba con la ciudadanía. Por primera vez vemos que en una convención constituyente va a haber una representación del Chile real. Por primera vez a un órgano de poder en Chile llegan personas comunes y corrientes y hay una representación democrática y creo que eso son solo buenas noticias. Algunos constituyentes de oposición se refieren a cómo será el proceso con los candidatos electos de la derecha. Otros celebran que el oficialismo no haya logrado un tercio de los escaños. Me encanta. Y me encanta no porque yo quiera que la derecha pierda, que yo sí quiero que la derecha pierda, pero no por eso. Me gusta porque no vamos a tener una espada de Damocles encima de nosotros diciendo no se metan en eso, no se metan en eso otro. O sea, se acabó, no hay censura, no hay veto. Y cuando no hay veto, como estaba en la Constitución del 80 o como están las instituciones que ahora tenemos, cuando no hay veto tú puedes conversar, incluyéndolos a ellos. No hay veto para conversar todos los temas. Para los constituyentes oficialistas electos, el desafío es inmenso. Así lo asumen. ¿Cómo hacer para influir realmente en este proceso histórico? Arturo Zúñiga y Carol Baum son parte de ellos y nos cuentan cuáles serán sus estrategias. Si seguimos criticando solo las propuestas de izquierda y no mostramos nuestras ideas, que estamos seguros que le hacen mejor a nuestro país y hay evidencia que lo respalda, vamos a seguir teniendo malos resultados. Es por eso que tanto yo como otros constituyentes con los cuales me he reunido, hemos decidido que no vamos a ir a defender nada, sino que vamos a ir a proponer, vamos a ir a mostrar las ideas de la centro-derecha que creemos que le hacen mejor a las familias de nuestro país. Creo que al poner a las personas en el centro vamos a poder encontrar mucha más unidad y muchas mayorías que probablemente van a ser móviles. Para algunos temas se construirán de una forma y para otros temas las mayorías se construirán de otra forma. Ha sido tan sorpresivo el resultado para el oficialismo que inclusive el presidente Sebastián Piñera asumió que la gente estaría prefiriendo liderazgos nuevos, dejando en el pasado la política tradicional y los partidos del pacto Vamos por Chile. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno,
y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. La estrategia de la derecha, según especialistas, debería basarse entonces en la negociación y no en imponer ideas. Habrá que ver qué tal funciona ese plan. El nivel de influencia que pueda alcanzar el oficialismo, pero también los partidos políticos tradicionales, va a depender de la capacidad de articulación y de negociación que tengan al interior de la convención. Porque ninguna de estas fuerzas políticas por sí solas, incluido también los independientes o las otras fuerzas políticas que tienen representación, es capaz de alcanzar esta regla de los 2 tercios. Eso va a forzar al desarrollo de ciertos acuerdos. Y de eso va a depender al final del día la capacidad de instalar las ideas que están presentes en cada uno de los programas que presentaron las distintas fuerzas políticas y los distintos candidatos y candidatas que se presentaron en la convención. El escenario actual dejará a las listas de oposición Apruebo Dignidad, la lista del apruebo y los candidatos independientes fuera de pacto, superando los 2 tercios del total de los escaños, que contará además con 17 cupos reservados para pueblos indígenas. Vamos a tener que dialogar, conversar y resolver una nueva constitución para todos, no solamente para el 80%, pero ellos tienen que dejar esa soberbia y entender que son minoría y desde ahí tratar de asumir este desafío. El pueblo chileno decidió cómo quiere que sea el proceso constituyente y la nueva constitución. Es decir, el pueblo chileno decidió que la convención va a tener la configuración que ahora sabemos que va a tener. El pueblo chileno decidió que no va a haber ningún sector que tenga un veto unilateral. La derecha, que no logró los escaños necesarios para hacer una verdadera influencia en la redacción de una nueva constitución. ¿Cuánto podrá influir realmente el oficialismo en esta nueva carta constitucional? ¿Cuál será su estrategia para incluir sus ideas? Las respuestas pronto las veremos. Completísimo informe de nuestro periodista Martín Ortiz. La Joaquín Salazar, perdón, les confundí la voz. Están trabajando mucho juntos, les confundí la voz. Joaquín Salazar y Solana, grande Joaco. Una de las grandes metas de la derecha era conseguir el tercio para poder frenar, para poder obstruir, para poder imponer su voz ante los 2 tercios que tendrían los sectores progresistas, los sectores de izquierda, cosa que no logró la derecha. Entonces hoy día la derecha está en una situación tremendamente incómoda, es minoría y no debiese poder obstruir ninguna idea que plantee los sectores más progresistas. ¿Cuál creen ustedes que va a ser, se lo pregunto a Jorge Baradit, cuál crees tú, Jorge, que va a ser la postura de esta derecha disminuida con un 20% apenas? Mira, la derecha de este país, bueno, Chile está fundado sobre un principio que es feudal, una oligarquía que es dueña de todo, que cuando se le vino la república encima, desde la colonia a la república, tuvo que inventar subterfugios para verse sobre representada. En la Constitución de 1833 inventó el voto censitario, es decir, solo los hombres que tienen plata pueden votar. Y a lo largo de la historia han inventado distintos mecanismos, el cohecho, incluso han planteado en algún momento de nuestra historia que el voto de una persona con plata valga 2 versus 1. Durante la dictadura de Pinochet inventaron el binominal, porque ellos sienten que son el país, ellos sienten que merecen más, ¿no? Y que debe su opinión importar más. En el plebiscito del año pasado, lo que quedó claro es que frente a la Constitución que representa esa oligarquía, fueron el 20%. Y este año, por primera vez en muchísimo tiempo, quizás en la historia de Chile, la elección más abierta, más participativa, con más votantes, quedó claro de nuevo que son el 20%. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la derecha es asumirse minoría, asumirse un lugar reducido de nuestra sociedad que quiere influir en el resto de manera un poco que se le quite la megalomanía. Yo creo que ellos tienen que hacer lo que nunca han estado acostumbrados a hacer, que es dialogar, conversar, llegar a acuerdos, no solamente para beneficiarse ellos, sino a acuerdos que beneficien el bien común. A mí me va a encantar ver esa forma distinta de hacer política, sin ninguna palanca, sin ninguna pistola, sin ninguna herramienta de poder, solamente el diálogo, llegar a acuerdos que beneficien a todos, no solamente a ellos, porque además
no van a estar enfrentando a otros partidos políticos con los cuales puedan negociar. La sociedad no va a aceptar espacios opacos dentro de la Constitución para hacer acuerdos o cocina. Esto va a ser una caja, el Palacio Pereira va a ser una caja de vidrio, donde vamos a estar viendo todo. Todas esas herramientas que tienen que ocupar los grupos de poder, como el cohecho, como las platas, como el lobby, como la presión indebida o como las armas, hoy día quedan fuera del Palacio Pereira. Van a tener que conversar, van a tener que dialogar como otro grupo más, en este caso minoritario, frente a una amplia variedad de un pueblo chileno que se expresó de manera muy diversa. Jorge, tú has planteado revisar la regla de los 2/3, ¿lo mantienes? Sí, absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas que revisar. Yo no voy con la intención, yo creo que hubo un error en ese sentido. Uno no va con la intención de imponer nada. Uno va con la intención de conversar y reflexionar. Lo que ocurrió el 15 de noviembre, el pueblo de Chile, ya cuestión de revisar las redes y de tener campañas como las que ha tenido uno, donde tiene que conversar con miles de personas, literalmente. Y lo que ellos sienten es que fue un acuerdo de partidos hecho en la noche, de espaldas a la gente. Los partidos políticos no entendieron de inmediato que se les había retirado el mandato el 18 de octubre del 2019. Entonces la gente no se sintió representada en esa reunión que hubo en el Congreso Nacional. Ellos sentían que eran esas personas que los habían abandonado los que estaban ahí. Y el acuerdo del 15 de noviembre resolvió cosas por ello. Aquí lo que la gente quería era una asamblea constituyente y lo que se les entregó fue una convención con ciertas restricciones a priori. Y las personas querían redactar desde cero. Entonces lo que yo planteo es simplemente conversar, reflexionar en torno a esto. Los 2/3 fue una moneda de cambio de la derecha para poder aceptar la página en blanco. Lo que uno propone es que no hayan monedas de cambio ni hayan acuerdos de antemano, sino que lo conversemos, nada más. ¿Cómo se hace, alcalde, para que... yo estoy de acuerdo con Jorge Baradit en que una minoría no puede someter a una mayoría. No me parece sano de una democracia. Pero tampoco me parece sano de una democracia que una mayoría oprima a una minoría. Esa minoría también tiene que ser representada de alguna voz. ¿Cómo se hace para lograr ese equilibrio? Buena pregunta. Yo comparto la reflexión de Jorge Baradit en el sentido de que lo que decía también Fernando Atria en la nota. Creo que la gente votó en el sábado y el domingo muy sabiamente, con una sabiduría que hace rato no se expresaba con tal claridad. O sea, la gente identificó precisamente que, porque fue anunciado así de forma pública por los sectores más conservadores de este país, que iban a ocupar la regla del tercio para bloquear la posibilidad de siquiera discutir los temas que precisamente la gente había puesto en la calle desde el 18 de octubre y antes del 18 de octubre. Y la gente votó de tal forma que generó una convención constitucional muy parecida a lo que la gente estaba pidiendo, como bien señalaba Jorge, una asamblea constituyente. Es una asamblea representativa, diversa, con una alta participación del mundo independiente, incluso del mundo independiente que fue dentro de los partidos políticos que fueron los que tuvieron las principales mayorías, como Jorge, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que la foto hoy día de la convención constituyente o de la asamblea constituyente se asemeja mucho a lo que hoy día existe en Chile. Yo pienso sí que la derecha, si bien tuvo una derrota estrepitosa, la derecha sigue siendo una fuerza altamente hegemónica en este país, porque tiene influencia en los medios de comunicación, porque tiene influencia en el mundo empresarial, porque tiene influencia en la producción cultural, es decir, tuvieron una estrepitosa derrota electoral, pero yo pienso que la Convención Constitucional va a estar vinculada precisamente a todas estas dinámicas de presiones, en definitiva, de otras herramientas que no tienen que ver necesariamente con lo que va a pasar dentro del Palacio Pereira, sino que la política se va a seguir moviendo por los caminos que se tomen. Entonces, por ejemplo, yo creo que el mejor antídoto a las presiones de los grupos fácticos, las iglesias, los militares, los grandes empresarios, los pequeños grupos de poder que hoy día controlan circuitos económicos importantes,
es la democracia y la participación de la gente. Si la gente no es protagonista de la convención constituyente, si la gente simplemente deja que los 155 estén ahí y mira, vamos a tener un problema. Y claro, Jorge dice algo que yo comparto, o sea, la discusión en la constituyente tiene que ser completamente transparente, no puede haber espacios opacos, pero además tiene que ser una discusión participativa. Y ahí, por ejemplo, la idea de los municipios constituyentes que puedan construir mecanismos de participación vinculados al proceso constituyente puede ser una herramienta muy útil. Acuérdense de que el proceso constituyente tiene un hito en el año 2019 muy importante. ¿Se acuerdan cuando los municipios empujamos una consulta constituyente cuando los partidos no querían hacer eso? Esa consulta tuvo una participación mayoritaria en el país y fue súper importante para demostrar que era posible hacer un plebiscito que plantear la posibilidad de cambiar o no la Constitución y establecer a la Asamblea Constituyente como un mecanismo para aquello. Entonces yo creo que y ese es yo creo que es el signo además de los tiempos de la nueva política que están haciendo, porque se cayó entero el sistema de partidos políticos tradicionales, se cayó entero, al menos desde la perspectiva de la convención. Incluso desde la perspectiva municipal aumentaron al doble los municipios independientes. El volumen de votos pasó de el año 2016 800.000 a 1.800.000 personas que votaron por una candidatura independiente en la municipal. Entonces, los signos de los tiempos hablan de que la gente no quiere ser representada, la gente quiere ser protagonista, quiere participar, quiere tomar decisiones, quiere ser escuchada, quiere ser vinculada a esta convención, a los municipios, a los gobiernos regionales, a una futura presidencia de quien la tenga que asumir. No quiere estar más en la banca, quiere jugar el partido. Quiere ser yo parte. creo que eso... Exactamente. Quiere ser parte, y en ese sentido, alcalde, va a ser parte no solo del proceso de estos 9 meses en donde se va a escribir nuestra nueva Carta Magna, sino también en el posible alargo, y que tengo entendido, Claudio, que es hasta un año el plazo. Está lloviendo y la neurona se me mojó. El plazo máximo precisamente que tienen para tener lista la Constitución, y después viene un plebiscito de salida. Exactamente. Antes de irme al tema del plebiscito de salida y saludar a los dos Jorges que tengo ahí, bueno, lo primero que quería decirles es que efectivamente yo siempre tuve la duda respecto al proceso constituyente de que la derecha, cuando fue este proceso en la negociación que tuvieron de los 2 tercios, Carta Blanca, todo el tema, siempre tuvo la certeza de que eventualmente iba a tener la cantidad suficiente de constituyentes para bloquear ciertos acuerdos que no habían caso. Eso yo lo tenía certeza. Entonces yo siempre tuve la idea de, oye, ¿y qué pasa si en este tema, por ejemplo, de libertad económica, nos ponemos duro y aquí no hay constitución? O sea, eventualmente podría haber habido un bloqueo para cualquier proyecto definitivo que hubiese podido haber. Y realmente estaban con la tranquilidad de que no importa, nos ponemos de acuerdo los 50 y cerramos esta cuestión y aquí no hay materia, y por lo tanto, ¿y qué pasa si a los 2 años o al año no hay proyecto? No hay proyecto nomás, pues no hay nada, no hay plebiscito de salida, porque no los bloqueamos y no pudo haber constitución. Entonces era una de las alternativas que poco se hablaba, de que eventualmente una derecha dura, bien coordinada, bien estructurada, podría haberlos bloqueado perfectamente y haberlos dejado sin un proyecto de nueva constitución que presentar en un plebiscito de salida. ¿Qué es lo que veo ahora? Con esta derecha disminuida, con estos escaños que no llegan a recurrir a tener el quórum suficiente para poder bloquear esto, necesariamente esta convención constitucional realmente es representativa del Chile y realmente los va a obligar a conversar y a negociar como todo lo que uno podría entender como lógica, que era lo que se tendría que haber hecho. Pero hoy en día, este quórum sí te da certeza de que eventualmente esta constitución va a ser realmente conversada y negociada, porque ya no existe una cierta unidad o alguien que pueda imponerle algo al otro. Aquí necesariamente todos van a tener que conversar, lo que a mí me parece buenísimo y muy bueno. Ahí estamos súper de acuerdo. Todo eso durante el proceso, mientras la constituyente esté trabajando, esté redactando esta nueva Carta Magna. Pero esto no se acaba con la constituyente escribiendo la nueva Cuando constitución. la constituyente termine, se le vence el plazo, tiene que presentarnos un proyecto de constitución. Ellos van a decir, compadre, aquí está lo que nosotros creemos que es la Carta Magna que Chile debe tener. Me imagino que se deben establecer las políticas públicas de comunicación suficiente, de explicación del contenido de la nueva constitución, tanto en su parte orgánica como en su parte de principio. Y además tenemos que ver cómo se llama, después de todo eso, informarle a la población. Ciudadanía. Me puse como la Julia. Ya que estamos terminando la semana. Pablo Yutronit. Exactamente. Vamos. Y luego de informarle bien a la ciudadanía de qué se trata el contenido de la Constitución, la ciudadanía tiene que votarlo. Decir, sí quiero esa Constitución, no quiero esa Constitución. Recuerda que es voto obligatorio. Recuerda que es un voto de salida con voto obligatorio. Sí, es muy importante eso.